y bienvenidos de nuevo a mi canal Un Tío Libre una vez más. Ya seas un tío libre, una tía libre, un alienígena libre y sobre todo, claro que sí, ¿por qué no? Aunque seas un testigo de Jehová, bienvenido a mi canal, pues creo que cualquier cosa de la que habla aquí también es para ti, claro que sí. Así que espero que lo disfrutes. Hoy vamos a hablar de un tema calentito, calentito, es los salones del reino. ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué estado están? ¿Y qué va a ocurrir con la organización de cara al futuro? Así que vamos a ello. Pues bien, hace ya un tiempo que quería hablar sobre los salones del reino y como todos sabréis, pues desde que llegó la pandemia del COVID-19 y alteró el estado de todas nuestras vidas, pues los testigos de Jehová concretamente se vieron obligados a, bueno, cerrar todos los salones del reino y pasar lo que son todas sus reuniones a través de Zoom. Pero el otro día uno de mis seguidores, en uno de mis vídeos, pues me puso un comentario y quería saber un poquito sobre qué es lo que iba a ocurrir con los salones del reino. Así que pensé, oye, ¿por qué no adelantar este vídeo? Y así pues ya tengo la excusa buena para poder hablar de ello y a esta persona pues la hago feliz, que por cierto le mando un saludo desde aquí. Bueno, es una realidad que creo que no sorprenderá a nadie, que desde incluso antes de que viniera la pandemia, los testigos de Jehová pues han tenido problemas financieros, problemas económicos, de los cuales ahora os voy a hablar de ello. Básicamente sabemos esto porque incluso un miembro del cuerpo gobernante nos lo ha dicho. Stephen Letts en el 2015 ya nos dijo pues que estaban teniendo más gastos que ingresos en la organización y de esa manera pues animaba básicamente a sus seguidores a que cuando hicieran un donativo fueran más generosos de lo normal. Y sin ir más lejos, esta misma semana, es decir, muy recientemente, se ha filtrado una carta que sale en muchos canales de activistas, donde parece ser que de lo que se han jactado toda la vida los testigos de Jehová de que era una organización sin ánimo de lucro, esto ahora ha cambiado bastante. Ahora lo que sí vas a ser una organización que tiene una cuota mensual. Al parecer, Jehová está teniendo problemas en el banco. Entonces, antes de salvar a sus miembros de ese Armagedón, ese horrible destrozo que prometió, parece ser que antes son los humanos los que tienen que salvar a Jehová rascándose el bolsillo. A lo que yo me pregunto, ¿sigue siendo los testigos de Jehová entonces una organización sin ánimo de lucro? ¿O es algo que ya no pueden decir más? ¿Pasan a ser a lo mejor un club religioso? ¿Les darán un carnet de membresía? ¿Cómo funciona esto? Pero no me quiero desviar del tema. Hemos dicho que vamos a hablar sobre los salones del reino. Así que lanzo la pregunta. ¿Qué ocurrirá con los salones del reino que quedan? Y digo los que quedan porque en los últimos años se han vendido muchísimos. De hecho, solamente en España se han vendido hasta el 25% de todos los que habían. Estamos hablando de que es una organización que ha tenido que cambiar planes debido a no tener tanto dinero como les gustaría, a la par que es una organización que ha tenido que indemnizar con una brutalidad de millones a las víctimas de abuso sexual a menores, pues que han ido dejando por el camino. Es una organización que evidentemente está teniendo problemas financieros. Tienen mucho dinero, sí, eso no lo vamos a negar, podrían comprar a Neymar, a Messi y a Cristiano Ronaldo, pero si comparamos con lo que ha sido en su época dorada, que parece que está en declive y os voy a explicar el porqué, realmente están teniendo problemas financieros. De repente llega el COVID y nos demuestran que esta organización de alguna manera ha podido sobrevivir sin los salones del reino. Y eso es algo que si antes del impacto del COVID me hubierais agarrado y me hubierais dicho, tío libre, va a llegar una pandemia mundial y los testigos de Jehová ya no van a poder reunirse más en el salón del reino, yo os hubiera dicho, vale, pues ese es el final de esta secta. Este es el final, porque sin lugar a duda, ¿cómo manipulas a 8,5 millones de personas si no puedes juntarlos a todos en locales sin ventanas, por cierto, mediante lavados de cerebro que se celebran 2 veces a la semana? Es imposible, te hubiera dicho.
Pues me han sorprendido. Lo han conseguido, sinceramente. Así que la pregunta ahora es, ¿será esto permanente? ¿Agarrarán el dinero y saldrán corriendo? ¿O se mantendrán tal y como están vendiendo los salones del reino que quedan y seguir amontonando pues vastas cantidades de dinero? Pues bien, yo en mi caso me decanto por lo segundo, pero dejadme que os explique un poquito mi teoría. Esta segunda opción por la que me decanto también viene de la mano con las malas gestiones que llevan haciendo durante un buen tiempo, donde invierten una buena parte de su dinero en países menos desarrollados, digamos, mientras que pierden una buena cantidad de miembros en los países más desarrollados. En mi opinión personal, esto es un gran desequilibrio al que se enfrentan los líderes de los testigos de Jehová desde hace ya bastante tiempo. La matemática es muy sencilla. Creces en lugares económicamente más pobres y no creces en lugares económicamente más ricos, donde hay dinero más generoso en donativos. Entonces pierdes la base de que los países más ricos puedan enviar mejores donativos para así sostener a los países más pobres. Empresarialmente hablando, esto no es sostenible ni es una manera de avanzar ni ir hacia adelante. Francamente, estoy muy sorprendido que la Watchtower haya llegado tan lejos. Estamos en 2021 y la organización sigue siendo, no sé cómo llamarlo, pero algún tipo, pues, sigue siendo reconocido como un imperio religioso a nivel global. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Cuánto le queda a los salones del reino? Bueno, he preparado una lista de pros y contras, es decir, de ventajas y desventajas, sobre la teoría de la venta de los salones del reino. Vamos a examinarla juntos. Empezamos con mi lista de ventajas, mi lista de pros, ¿vale? Empezamos con la ventaja número 1 y he anotado que vender los salones les daría todo un aire fresco de nuevo dinero, lo cual significa que los dirigentes tendrían menos presión económica. Eso sería una progresión natural al plan maestro que vimos en 2018, donde empezaron a juntar hasta 4 congregaciones en un mismo salón para así vender los salones que quedaban vacíos y llevarse unos buenos millones de dólares. Además, sería una estrategia que hasta cierto punto ya tenían en vista de hacer pese a la pandemia. Pues si somos realistas, ya tienen todo el sistema montado para dejar de utilizarlos. Solo hace falta pues que alguien llegue y diga que ya es el momento y no sé, le dé al interruptor o apriete el botón rojo y así ya vender todos los salones del reino que quedan. Ventaja número 2. Ya no son necesarios los gastos de mantenimiento de dichos salones. Si alguno de vosotros dirige un local o un edificio, pues bien sabréis que no es precisamente barato y contra más años diriges un local, pues más caro se va convirtiendo las reformas y las averías que puedan ir surgiendo. Imaginaros el ahorro que sería para ellos de entre todos los 66.000 salones del reino que hay en el mundo, pudieran ahorrar este tipo de dinero en vez de gastarlo en mantener estos locales. También, tal y como yo lo veo, los salones del reino hasta cierto punto pierden un poco el sentido, donde antes servía como un sitio donde informarse, pero desde que nació la web en 2012 y según esta se va alimentando, pues deja de ser de alguna manera tan esencial. De hecho, ahora si lo pensamos, en vez de tener que vestirte elegantemente y tener que salir a la calle y viajar hasta tu salón del reino, pues para recibir ese fruto espiritual, ahora básicamente puedes hacerlo en un tanga de leopardo en tu habitación, delante del ordenador, y en cuestión de segundos, pues ya estás conectado a su web oficial, a la reunión y al JW Broadcasting, que es algo que han creado con la intención de controlar el flujo de información, aunque están fracasando en su intento debido a que empieza a haber serias reducciones de sus estadísticas mediante los publicadores. Obviamente muchos dirán pues que esta reducción en los publicadores en gran medida es debido al COVID-19, pero una organización que está haciendo la mitad de bien de lo que siempre proclaman hacer debería hacer mejor en poder mantenerse y no tener una reducción tan drástica
en cuanto a sus publicadores se refiere. Personalmente, creo que ahora sus objetivos desde la Watchtower es más bien pues centrarse en realizar más contenidos de vídeo, como hemos estado viendo, pero hay también una desventaja ahí, y es que el contenido de vídeo que están haciendo es de muy buena calidad. Entonces, eso es algo que no es precisamente barato de crear tampoco. Así que creo que el vender los salones, dejar de mantenerlos, en vez de arreglar pues humedades, tuberías rotas, etcétera, etcétera, para crear contenido de propaganda es una opción atractiva para ellos. Si estáis interesados sobre esto, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde podréis comprobar las estadísticas reales de la Watchtower, y si eres un ex testigo como yo, prepara unas palomitas porque lo vas a disfrutar. Volviendo al tema, digamos que básicamente se están intentando adaptar a lo que viene siendo la tendencia del siglo XXI, pese a que la organización desde sus inicios no estaba diseñada para esto. Ventaja número 3. El cuerpo gobernante ha demostrado que puede controlar a la mayoría de sus miembros vía Zoom. Digo la mayoría de sus miembros porque, como diré a continuación, en mi lista de contras, no creo que logren controlar a todos sus miembros. Generalizando, podemos decir que lo han conseguido. Han logrado sobrevivir a la pandemia y de alguna manera incrementar aún más, si se puede, el control de sus seguidores durante las reuniones de Zoom. Porque ahora, si eres un testigo de Jehová, por muy mal que te encuentres, no tienes ninguna excusa para no unirte a la reunión de Zoom desde el televisor, tablet, PC, móvil y como mínimo escucharlo de fondo. ¿Cuál es tu excusa ahora para perderte una reunión? Aparte, he escuchado casos de ancianos donde piden a sus miembros que enciendan la cámara simplemente para ver si realmente están atentos o no. Es decir, que la pandemia les ha otorgado el beneficio de no solo poder controlarte a ti, sino que incluso se meten en tu casa e invaden tu espacio o tu intimidad cuando antes no tenían ninguna excusa para hacer algo así. Y claro, todos aquí prácticamente sabemos quién es el cuerpo gobernante y cuáles son sus intereses, y sabemos que el interés que tiene el cuerpo gobernante es controlar a sus miembros. Esta es una gran ventaja más que obtendrían al ya no contar con los salones del reino y seguir haciendo sus reuniones vía Zoom. Ahora, si os parece bien, vamos a ver la lista de contras de por qué quizá no quieran vender los salones del reino. Desventaja número 1. Impacto de crecimiento, o mejor dicho, pérdida de control sobre algunos miembros. Ahora hablamos sobre aquellos, pues quizá menos comprometidos, que se sienten más liberados de no tener que ir al salón y simplemente no se conectan a las reuniones de Zoom. Tener también en cuenta que esto aplica a varios aspectos. Una cosa es poder conectarse a una reunión de Zoom en el mundo occidental donde Internet está a la orden del día, pero es otra cosa muy distinta esperar que todos los testigos del mundo puedan adaptarse a este nuevo formato. Pues hay muchos países donde el Internet no es tan accesible o que los dispositivos necesarios para conectarse a dichas reuniones de Zoom no sean tan accesibles económicamente hablando. Un claro ejemplo es África, ya que en 2020 ha sido una de las mayores declives en las estadísticas de los testigos de Jehová y necesitan a África. Si de repente tienes a testigos africanos dejando la organización o convirtiéndose en inactivos porque no pueden seguir el ritmo de los demás, eso se traslada a que no tienes un crecimiento potencial en tu religión. O sea que para mí esa es una de las, digamos, mayores razones de peso para no vender los salones del reino. Si en África no solo no tienes crecimiento, sino que tienes declive. Desventaja número 2. Permanente reducción de personal. Si tienes un Ferrari, ¿vale? Imaginaos, tenéis un Ferrari y lo vendes para comprarte un Volkswagen, el día que te canses del Volkswagen, te quedarás con el Volkswagen. Al menos que puedas de alguna manera generar el dinero equivalente al Ferrari y puedas volver a comprarlo. Esa es mi manera de decir que una vez vendas los salones del reino y te gastes el dinero en otras cosas, es poco probable, si quieres volver a tener esa cantidad de salones del reino, que tengas alguna forma de afrontar ese gasto de nuevo. Si deciden vender los salones del reino que quedan, la organización pasará por siempre a una sombra de lo que era en su época más dorada.
Desventaja número 3. Sí, como hemos comentado antes, puedes incrementar el nivel de control de tus miembros por convertir tu grupo en una secta online de Zoom. Pero realmente nada de eso supera el contacto físico, el contacto del cara a cara, digamos. Creo que si la organización vendiera todos los salones del reino, pues echarán mucho de menos y para siempre el hecho de poder juntarse entre semana. Yo considero que si ese fuera el caso, creo que toda la experiencia de ser un testigo de Jehová se disminuiría bastante y perdería ese sentido de atracción, digamos. Necesitan esa experiencia de dar a sus miembros pues, ese sentido de comunidad, falso amor y bla, bla, bla. Desventaja número 4. Tirar a la basura toda la creencia de sus literaturas. ¿Vale? Pensar por un momento. Cuando habéis ido a los salones, normalmente siempre suele haber una estantería en algún lado del salón con un montón de libros y revistas que se han escrito a través de las décadas y las décadas. Una literatura que básicamente te está vendiendo la importancia de tener un salón del reino y de cómo debe ser gestionado a la mano de cómo te debes comportar en él. Todo eso sería tirar a la basura todos esos argumentos que han estado vendiendo durante un porrón de años. Y si lo piensas, ya no solo tiras todas esas décadas de literatura a la basura, sino que los vídeos recientes que han lanzado la organización, donde se han dejado una pasta para crearlos, sobre la importancia de venerar a Dios en conjunto en un lugar específico, pues caerían en saco roto también. Desventaja número 5. Convencer a tus miembros. ¿Cómo le explicas a esos miembros que durante décadas han estado invirtiendo parte de su sueldo en los salones del reino? Tener en cuenta que estos salones tienen un apego muy sentimental para muchos, donde a lo mejor no solo ellos, sino pues sus padres o incluso abuelos han estado aportando donativos a estos lugares desde hace años. ¿Cómo convences a los que más tiempo llevan asistiendo a la par que aportando sin que se sientan traicionados? Bien, pues hasta aquí hemos llegado ya al final de mis listas. Ahora bien, si quieres mi opinión de lo que ocurrirá, creo que es inevitable que esta organización venda sus salones del reino. Para mí, sinceramente, no es una cuestión de si lo harán o no, sino más bien una cuestión de cuándo lo harán exactamente. Creo que estamos históricamente en la era más progresiva en cuanto a información se refiere y si tenemos en cuenta la mala reputación que ya tiene la marca JW y los asuntos tan ilegales y tan tóxicos que los envuelve y que cada vez les es más difícil vender su religión, incluso hacer que la generación más joven se mantenga fiel cuando la realidad es que están prácticamente despertando. Así que llegados a este punto están destinados en algún momento donde inevitablemente sean obligados a vender los salones del reino. Ahora la pregunta es, ¿ocurrirá pronto? Bueno, pues para mí esa es una pregunta muy interesante. Creo que la rapidez en la que esto ocurra dependerá, pues, sobre todo en lo mal que les vayan las cosas. O sea, esta siempre será una bala que guarden en la recámara, pues es como, para los que hayáis visto El Señor de los Anillos, es su abismo de Hell, ¿no? Lo que está claro es que ahora el cuerpo gobernante, gracias al COVID, sí que sabe que si necesitan recaudar fondos, en el peor de los casos, es que pueden volver efectivamente a ser una secta online organizada por Zoom. Eso sí, cuando esto ocurra, acordaos de este vídeo, porque significará que eso es que las cosas les van muy, 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 muy mal, ya que el vender los salones, tal y como hemos visto en mi lista de desventajas, no es algo que lo harán alegremente, por todas esas razones que hemos comentado ahora. Pensar que el hecho de que puedan seguir con su organización de una manera online no significa que sea su preferencia, la preferencia de cómo llevar las cosas. En el momento en que vendan los salones que quedan, sacaremos todos el champán y lo vamos a celebrar porque te digo yo que en ese momento es cuando sabremos que las cosas les van realmente mal, por no decir que será un daño irreversible para la organización. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre este asunto de momento. Espero que lo hayáis encontrado interesante.
No olvidéis suscribiros al canal para ver más vídeos y más contenido sobre esto, básicamente, que es a lo que se dedica este canal. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.